quiero agradecer a Terence por esta iniciativa y haber pensado en mí como una persona que puede compartir con ustedes este conversatorio. La idea es que podamos conversar todos nosotros. Si tienen alguna pregunta, consulta, por favor, sírvanse a hacerlo con total libertad. Yo voy a comentar un poco esta visión que ya tiene algunos años que vengo trabajando, cómo es esta gestión transversal del agua en una operación minera y cómo esto se integra con las operaciones, cómo incorporamos los aspectos legales, ambientales y sociales, cómo trabajamos este nuevo paradigma de la adaptación y mitigación al cambio climático, finalmente cómo todo esto nos ayuda a una sostenibilidad minera del agua, que es lo que estamos actualmente como tendencia. Cuando hablamos de un tema transversal, tenemos que hablar de un tema como de responsabilidades compartidas entre todos los miembros de un mismo equipo o de una misma organización, pero tiene una característica que es importante. Esta característica importante es que tenemos que tener responsabilidades y el famoso accountability muy bien definidos para no pisarnos los pies, para no dispararnos y para no hacer que el sistema no funcione. Al final, lo que hay que pensar es que esta gestión transversal del agua nos da a todos los miembros una cuota de responsabilidad y una cuota de poder dentro de la gestión del agua. Y hay que mirar esta gestión del agua, hay que mirarla como podemos mirar, por ejemplo, los sistemas de gestión en salud y seguridad ocupacional y lo mismo en los sistemas de gestión ambiental. Siempre estos dos sistemas que los conocemos, que yo les estoy haciendo referencia, siempre todos tenemos una cuota de responsabilidad, por ejemplo, en llevar los cursos de seguridad, por ejemplo, en reportar incidentes ambientales, por ejemplo, en asistir a ciertas reuniones que son necesarias y forman parte de nuestra responsabilidad. Dicho esto, que es un poco una visión que hay que tenerla y que no hay que perderla, porque creo que la tendencia actual del agua es a tener un sistema de gestión transversal donde podamos tener el agua no solo en cantidad, sino también en calidad y en oportunidad. Esto que nos lleva a pensar, de nada nos serviría tener agua en verano si en invierno no vamos a poder gestionarla adecuadamente y luego vamos a tener que estar buscando para una operación. Nuestra responsabilidad como gestores del agua en nuestras organizaciones y sobre todo en actividades extractivas, como por ejemplo es la minería o la generación eléctrica, es garantizar la continuidad del negocio. Y si queremos garantizar la continuidad del negocio, podemos revisar muchas experiencias aquí en Perú, por ejemplo, Sauder, o en todo el norte de Chile, que están en una zona desértica y ahí sí tienen grandes retos para gestionar el agua. Entonces, esto incorpora una visión que no es nueva. Ya el ICCM habla en la guía de áreas de captación, ¿no? El ICCM y esta guía para la gestión de aguas en área de captación es un poco ahorita nuestra Biblia, nuestro referente. Si uno revisa con detenimiento qué son áreas de captación, no deja de ser más que una cuenca hidrográfica, una unidad hidrográfica, si quieren hablarla en términos de la legislación peruana y los requerimientos de la ANA, por ejemplo. Entonces, vamos a quedarnos acá con una cuenca, ¿no? No importa si la cuenca es micro, es meso, es una cuenca grande, pequeña, mediana, lo que fuese, pero es una cuenca. Y en esa cuenca lo que tenemos que gestionar son las intervenciones humanas. Perdón, Manuel, si te interrumpa. Sí. ¿El IFCL qué significa exactamente? ICCM. Ese es ICCM. Ah, ya, ICCL, ya, gracias. MM, no L, M de María. ¿Ya? Es una institución que agrupa varias empresas mineras y lo que tiene por finalidad es generar guías
de referencia para que se use en la industria minera. Tienen varias guías, hay una página web que ustedes pueden revisar con tranquilidad. Entonces, decíamos que en la cuenca tenemos que gestionar las intervenciones y eso es un elemento que hay que considerar al momento de gestionar nuestras intervenciones en una operación minera. Y acá viene la primera gran pregunta, es cómo gestionamos estas intervenciones. Independientemente del tipo de operación que tengamos, sea de agua superficial o sea a tajo abierto o en socavón, estamos gestionando el agua. Y siempre van a haber estas dicotomías entre el área de mina o el área extractiva y el área de producción. Y esto es un tema que hay que sentarnos a mirar cómo gestionamos estos intereses que son diversos en las operaciones que tenemos. Piensen, independientemente del tamaño de la operación y la magnitud, siempre vamos a tener estos temas que son de conflicto de intereses, porque probablemente el área de mina tenga mucho interés en sacar mucho mineral y el área de planta de procesos tiene mucho interés en producir y sacar los metales que necesita, pero en ese camino pueden haber interferencias, pueden haber eventos extremos. Y ahí es donde tenemos que empezar a entendernos cómo esta transversalidad nos da cuotas de responsabilidad en la gestión del agua. ¿Y cómo logramos esas cuotas de responsabilidad en la gestión del agua? Desde diferentes perspectivas. Una es, por ejemplo, ver el tema operativo. ¿Cómo funciona nuestra operación minera? ¿Qué tenemos? ¿Dónde viene el agua? ¿A dónde la llevamos? ¿Cuánto nos cuesta? Y aquí un tema importante, cuando uno habla de los temas operativos, no vemos un punto que es trascendental y que ahora también se está convirtiendo en un elemento importante dentro de las operaciones, que es la energía. ¿Qué hacemos para conservar la energía? ¿Es más fácil bombear o llevarlo por gravedad? ¿Cuánto nos van a costar los sistemas? ¿Cuánto nos cuesta la energía? Seguramente todos ustedes acá están familiarizados con la famosa huella de carbono y los registros de emisiones y todo lo demás. Justamente parte de esto es que las industrias mineras en general son altamente demandantes en energía y esa energía viene de diferentes fuentes. Entonces, gestionar nuestra huella de carbono, si quieren verla así, a partir de una gestión transversal del agua, también es un elemento colaborativo que no hay que perder de vista. Luego hay que mirar también la gestión ambiental. Y cuando hablamos acá de la gestión ambiental, hay que mirar esto desde el punto de vista de los cumplimientos, que son elementos muy importantes, y también hay que verlo desde los requerimientos y los compromisos que asumen nuestras organizaciones de una manera libre y voluntaria. Tener un sistema de certificado, eso es libre y voluntario. Tener que reportar a la Autoridad Nacional del Agua los consumos es una obligación. No olviden, por ejemplo, que esto tiene que ver la gestión del agua y la gestión legal. La ANA, por ejemplo, tiene una resolución directoral, que es la 250 del 2017, si la memoria no me falla, donde te piden que todos los flujómetros que tú estás usando en tu operación minera tienen que estar calibrados anualmente y hay que reportarlo a la autoridad. Entonces, estos elementos que en ocasiones pasan desapercibidos, tenemos que ponerlo dentro de esta visión transversal. Y ahí habrá que asignar las responsabilidades a cada uno de los miembros de nuestros equipos. Los de mina tendrán que hacerse cargo de sus flujómetros, los de planta de sus flujómetros, los de servicios generales, campamentos, hotelería tendrán que hacerse cargo también de los suyos y tener todo este sistema que camine y esté engranado para poder darle respuesta a la autoridad. Otro elemento que no hay que olvidar, y esto sucede muy a menudo, es que nosotros tenemos instrumentos de gestión ambiental que han sido aprobados. Y todos estos instrumentos de gestión ambiental tienen rondas de observaciones. Y estas observaciones
en ocasiones nos comprometemos a hacer estudios que luego no nos percatamos porque nos concentramos en la estrategia ambiental. Hay que revisar como parte de estos procesos de gestión ambiental y gestión legal estos compromisos que hemos asumido a nivel de levantamiento de observaciones. Yo hasta ahora recuerdo una operación minera en la que a mí me tocó trabajar. Nos caímos de espaldas cuando el fiscalizador de OEFA nos pidió el balance de agua y los impactos ocasionados por una descarga que teníamos en una quebrada. Nadie había visto eso. Cuando nos pusimos a revisar, estaba en la tercera ronda de levantamiento de observaciones. Entonces, este es un trabajo que hay que hacerlo muy de detalle, por eso la transversalidad, por eso la importancia de que en este tipo de visión tengamos metidos a todas las áreas que tiene nuestra organización. Una pregunta. Sí, adelante. Pero, justamente en ese asunto de que estás hablando de que es transversal y que todas las áreas deben estar, por ejemplo, para el caso que comentas de los flujómetros que deben ser calibrados, hoy día, ¿cómo se suele hacer en la mayoría de organizaciones? ¿O no se suele cumplir detalladamente esa anualidad, digamos, de la actualización de la medición? ¿O cómo ves tú hoy día, digamos, de lo que conoces, sin mencionar necesariamente empresas, ¿no? ¿Cómo es que se está haciendo hoy día y cómo sería la mejor práctica? Hasta ahorita, la mejor práctica que he podido verificar luego de mucho palo a muchas empresas, sobre todo, más que la Autoridad Nacional del Agua, mucho palo por parte de la OEFA, es que esto lo están liderando las áreas de servicios ambientales o de permisos, dependiendo de la operación. ¿Y qué es lo que hacen ellos? Han delegado la responsabilidad de presentar los flujómetros, la calibración de los equipos y los reportes a las áreas operativas específicas. O sea, Mina tiene un inventario, por decirte, de 50 flujómetros, por poner un número, y esos 50 flujómetros tienen que tener un reporte. Los de planta de procesos tienen 12 y esos tienen que presentar 12. Los de campamento tienen 4, tienen que presentar 4. Y aquí es importante, por ejemplo, que la autoridad local del agua es muy minuciosa con este tipo de registros. Ellos tienen, ahora, bueno, los teléfonos tienen mucha capacidad de colectar información. Toman foto de los flujómetros y llevan registros muy minuciosos y muy bien organizados. Entonces, cuando uno cambia el flujómetro, es mejor reportarlo a la autoridad antes que ellos te digan, oye, por si acaso, tu flujómetro debería estar, según tu consumo, vamos a poner un número, en 60,000, y resulta que ahora está en 20,000. ¿Qué pasó? Entonces, solo este tema de la calibración de equipos exige mucha interacción. ¿Por qué? Porque incluso se incorporan áreas como impensables, como logística para que te suba el flujómetro, ¿no? Compras y contratos para buscar una empresa que en una estrategia global tú puedas tener una sola empresa que te haga la calibración de todos los flujómetros de la organización, ¿no? Sobre eso tiene que estar registrado ante Indecopi. Ahí hay muchas revisiones y por eso la importancia de esa transversalidad donde cada uno tiene su cuota de responsabilidad para ir haciendo los seguimientos. No sé si eso responde, Flora. Sí, muy bien, muchas gracias, Manuel. También invito a la audiencia que haga las preguntas que tiene, ¿no? Que puedan tener a partir de lo que va Manuel comentando. Sí, ahí Carlos levantó la mano. Buenas noches. ¿Qué tal? Mucho gusto y muchas gracias por compartir esta información. En esta línea de los flujómetros, Manuel, ¿usted ha visto experiencias en donde dentro de las compañías mineras también se hagan monitoreos fuera de la unidad operativa como para conocer mejor la dinámica de la cuenca en términos de cantidad y calidad? ¿Tiene referencias de experiencias de ese tipo? Gracias por la respuesta. Gracias, Carlos, por la pregunta. Sí hay experiencias. Tenemos que mirar la cuenca y la operación minera, y eso te lo dice la guía del ICCM. La tienes que mirar, yo diría, en 2 niveles. Un nivel local, que es tu unidad minera donde tú produces y tienes la actividad económica,
y tienes que verte tú cómo te insertas dentro de la cuenca. Y aquí dentro de la cuenca hay algunas experiencias que son importantes. Por ejemplo, algunas las he visto en Chile, otras en Argentina, donde todos estos impactos o esta adaptación y mitigación al cambio climático se trabajan a nivel de la cuenca, donde la operación minera forma parte de una más, ¿no? O sea, es un usuario más, es un ente que está dentro de la cuenca y está haciendo su propia tarea. Estas adaptaciones a nivel, los programas de monitoreo de calidad del agua, por ejemplo, que en ocasiones ha realizado la ANA, me parece que hasta la última vez que he visto registros de la ANA es hasta el 2022, no sé si el año pasado o este año lo han hecho, incorporan también la presencia de las industrias extractivas. Y haber experiencias sí hay. Esta experiencia esté articulada, sobre todo en un país como el nuestro, donde nuestra legislación de agua es muy agraria, ¿no? Donde los agrarios pueden tener todos los votos y las industrias extractivas o las otras industrias solo pueden tener un voto, esto se ve disparejo, pero sí hay experiencias y hay trabajos que se han hecho conjunto. La mayoría de estos es sobre todo ahora con esta adaptación al cambio climático. ¿Alguna consulta más? No sé, Carlos, si eso te ayuda. Sí, muchas gracias, Manuel. Bueno, volvamos un poquito entonces a esta dinámica de la gestión de las intervenciones. Tenemos que mirar dos elementos que siempre olvidamos, que son las percepciones sociales. Esto es un elemento que siempre dejamos de lado, la percepción social, sobre todo los que somos ingenieros, los que trabajamos en temas de gestión del agua. Para nosotros un metro cúbico hay una forma ya estandarizada de medirla, ¿no? Pero sin embargo hay mucha percepción alrededor de los impactos. Y esto tiene que ver porque hay un elemento que no estamos siendo conscientes al momento de tener nuestras intervenciones en la cuenca. Y estas intervenciones en la cuenca tienen algo que es muy importante, es la función y la visión múltiple del agua. O sea, nosotros podemos ver solo una función productiva y una función económica, recreativa, cultural, de creencias. Yo recuerdo mucho una operación de generación eléctrica donde pararon una operación y tomaron una laguna que servía a la vez como reservorio, porque simplemente el gerente de operaciones no quiso entender que el fin de semana iba a haber un concurso en una población muy cercana y querían usar la laguna como un elemento bonito. Descargaron y lógicamente esa descarga trajo como consecuencia un problema que duró y tomó mucho tiempo resolverlo. Entonces, acá tenemos que tener estas percepciones sociales muy metidas dentro de este esquema y ahí nos ayuda la gente de relaciones comunitarias, nos ayudan los de comunicaciones, nos ayuda la gente de sostenibilidad, ¿sí? Que ellos tienen una visión diferente a la que nosotros manejamos, ¿no? Sobre todo los que estamos, por ejemplo, en las operaciones, ¿no? Los que estamos en operaciones sabemos que nuestra función es generar recursos, es generar un producto y para eso tenemos que trabajar. Y luego los riesgos. Y acá sí tenemos que tener entendido todos estos riesgos de eventos extremos, ¿no? Precipitaciones extremas, posibilidad de inundaciones, posibilidad de sequías, de escasez de agua, cómo vamos a competir frente a la escasez del agua. A mí me tocó hacer una auditoría a un programa de agua de una empresa minera y lo que me llamó mucho la atención es que ellos sabían que se iban a secar algunos cuerpos de agua en una época de un evento de Niño donde ellos tenían grandes problemas de deficiencia hídrica, pero le habían echado ojo a la fuente de abastecimiento de agua de la población vecina. Eso era un conflicto seguro. Entonces,
Estos riesgos tenemos que verlos desde este momento de la gestión transversal, y ahí también ayuda mucho, aunque no crean, hay áreas de auditorías internas, hay áreas de gestión de riesgos, donde con estas visiones un poco financieras de las cosas, nos van dando ciertos tips o ciertas ideas de cómo podemos tener una gestión transversal del agua. Lo que tenemos que generar con esta gestión transversal del agua, y esto sí tenemos que pensarlo, es un sistema de gestión. Lo que al final nosotros necesitamos es que la gestión esté respaldada, tenga un soporte de un sistema. No les voy a contar qué cosa tiene un sistema, porque ustedes lo saben muy bien y seguro mejor que yo. Pero dentro de esto lo importante es definir dónde es el campo de acción en el tema de gestión del agua de cada una de las áreas de interés. Habrían áreas con mucha preponderancia en gestión del agua, por ejemplo, operaciones mina, por ejemplo, planta de procesos. Ellos tienen mucha preponderancia en la gestión del agua. Pero también tenemos, por ejemplo, lo que son campamentos que tienen vertimientos y que ellos tienen que cumplir los límites máximos permisibles. Y también ellos tienen que tener una cuota para que los sistemas operativos funcionen muy bien. Nunca voy a olvidar, llegábamos nosotros a un campamento, nos decían que cumplían ellos con los LMPs, pero las plantas tenían un olor agradable que siempre nos reíamos, ¿no? ¿Por qué? Porque ya sabemos que en ocasiones, cuando nos sale alguna muestra, algún resultado por encima de un LMP, hacemos un remuestreo para poder cumplir y reportarlo a la autoridad. Y esto no es solamente en Perú, esto es en varias partes donde me ha tocado verlas. ¿Sí? Hay que tener este tema de la gestión del sistema que funcione. Y eso es lo otro que nos tenemos que encarar, que el sistema funcione, ¿no? Y este sistema tiene que funcionar quizá con reuniones periódicas, quizá con conversaciones, y no pensar que el modelo hidrológico, el balance de aguas que te pides para la operación minera, los resultados son los que deciden lo que nosotros tenemos que hacer. Ahorita estoy recordando otra operación minera fuera del país, esto sí recuerdo con claridad. Ellos tenían un sistema de bombeo, sacaban agua de la planta y tenían un sistema de bombeo que era como un sistema de recuperación secundario de los metales que sacaban y los lanzaban a las pilas de lixiviación. Y eso nunca estaba registrado en ningún tipo de documentos, era un tema operativo, práctico. Y el modelo nunca les cuadraba, el modelo de balance de agua nunca les cuadraba. Ellos tenían 4 diferentes niveles de datos, o sea, los datos que eran medidos, los datos que eran registrados, por ejemplo, en estaciones meteorológicas, los datos que eran calculados y los datos que nosotros llamábamos eso, los datos que ellos adivinaban. Y cuando seguramente la solución fue mucho más fácil, ¿no? Fuimos un buen día y conversamos con la persona que operaba y nos contó que, por ejemplo, ellos operaban una bomba de cierta capacidad durante 8 horas al día, en la mañana, y en la noche operaban 4 horas, o sea, en el día funcionaban 12 horas. Hicimos unos cálculos y qué maravilla, el modelo, el balance de agua, les cerró. Y ahí todo el mundo empezó a respirar un poco más tranquilo. ¿Por qué? Porque ya tenían algunas respuestas. Entonces, con este ejemplo que quiero decirles es que lo que tenemos que buscar es que no nos diga que los modelos que usemos dentro de todo este proceso sean los que nos ayuden a nosotros. Ellos son herramientas, nos ayudan a tomar decisiones. Y hay que ser muy críticos y muy de visión fina al momento de tener estos resultados. Y no hay que pensar que eso es la verdad absoluta y nada más que eso va a dejar de... No hay otro elemento que puede generar interferencias. Eso tienen que tenerlo presente, ¿no?
Porque varios de ustedes seguramente, por ejemplo, conocen el modelo Goldstein y todo el mundo se impresiona cuando le dicen, es que es un modelo estocástico. Y nadie recuerda que por estadística básica lo estocástico es manejar la incertidumbre. Vamos reduciéndola a lo mínimo que podamos. Digamos, esto es un concepto un poquito más simple de lo que representa tener estocasticidad. Luego hay que tener, creo yo, y esto sin experiencia y funciona muy bien, hay que tener un equipo. Y este equipo pues va a ser como todos los equipos, ¿no? Vamos a tener especialistas en temas de recursos hídricos, ¿no? Y cuando hablamos de especialistas en temas de recursos hídricos, hay que pensar que más en un tema de gestión, más en un elemento que es importante incorporar esta transversalidad, que tenga una visión global de la operación y no esté muy preocupado en que solamente necesito hacer el balance. Si ustedes se ponen a pensar, por ejemplo, las áreas, la gran mayoría de empresas mineras en el Perú tienen las famosas áreas de gestión de aguas y relaves, ¿no? o con un nombre parecido a eso dentro de las organizaciones. Pero ellos no gestionan el agua de la unidad minera. Ellos gestionan el agua del depósito de relaves, a dónde lo mandan, pero eso no te da una gestión integral. Lo que aquí hay que pensar es en una gestión integral, ¿sí? Una visión transversal. Alguien que mire el big picture y ayude a darle elementos en lo que cómo deberían interrelacionarse todas las áreas. Algo que no debemos dejar de pensar es que en la cuenca, en nuestra área de operaciones, nosotros vamos a tener una oferta del recurso hídrico y esa oferta va a ser limitada. Y cuando digo limitada es porque tiene periodos de lluvia y tienes periodos de estiaje. Y de ahí tenemos que, a partir de esos periodos de lluvia, tenemos que aprender a gestionar el agua. Y esa gestión del agua tiene que incorporar planes de gestión, planes de contingencia, ¿no? ¿Cómo manejamos nuestras propias percepciones internas dentro de la organización? Manuel, si me permite, Sí. hacerte una pregunta alrededor de este tema que estamos comentando tan interesante sobre el sistema de gestión del agua. Digamos que es importante para poder predecir el futuro, tener un poco de data histórica o mucha data, ¿no? En el caso del agua, yo imagino que también es muy importante saber si fue digamos, un verano muy cálido, poco cálido, mucha lluvia, poca lluvia, porque todo eso influye, digamos, en los niveles de consumo de la operación, ¿no? Entonces, yo de repente no sé si lo vas a tratar después, pero quería entender un poquito mejor cómo es el ideal, digamos, de estos registros de los temas del agua en la operación minera, si conversan o no conversan, o se alimentan, digamos, a la autoridad para tener, digamos, una visión más macro de consumo de agua a nivel país o a nivel de la cuenca. Eso principalmente, bueno, por ahora era una de las preguntas que tenía. Gracias, Flora. Respondo a Flora y luego vi que Carlos levantó la mano, claro. Así que después, Carlos, por favor. A ver, aquí, como cualquier elemento de decisión, porque al final lo que nosotros tenemos que tomar es decisiones, necesitamos información de calidad. Y esa información de calidad, en experiencia en este tipo de labores, es importante que entendamos cómo funciona la cuenca en su conjunto y cómo funciona dentro de esa cuenca nuestras precipitaciones, nuestra temperatura, nuestra evaporación. Por ejemplo, hay modelos con el Goldstein. Tú puedes hacer un modelo de paso diario, o sea, tener datos diarios, pero esos datos tienen que estar bien calibrados. En alguna ocasión, a mí me tocó hacer algunos modelos donde los datos de las precipitaciones, las temperaturas y la evaporación o evapotranspiración
eran datos que no conversaban. Entonces, ahí lo que hay que buscar en ocasiones es tener una estación de referencia, una estación donde nosotros en una operación minera, ¿qué tenemos? 5 años de datos, 6 años de datos, pero hay dentro de nuestras cuencas en ocasiones hay sitios donde puedes tener 10 años, 15, 20 años de datos. Y hay que siempre procurar buscar una estación de referencia. ¿Sí? Porque los equipos, por muy automáticos que sean, pueden fallar. En este proyecto en el que yo estuve era muy simple. Decidimos, por ejemplo, hacer unas hojas, unos aplicativos a partir del Excel, donde para saber si un dato de temperatura estaba bien o mal, corríamos una pequeña rutina. ¿Cómo corríamos? Con nuestra estación de referencia. Ya habíamos logrado identificar cuál era nuestra estación de referencia para temperatura, cuál era nuestra estación de referencia para precipitación, y con esos datos que teníamos de temperatura y precipitación, y más los datos meteorológicos que colectábamos, podíamos estimar los balances de evapotranspiración, usando todas las expresiones matemáticas que conocemos los ingenieros. Entonces, la calidad de los datos es importante. Los esfuerzos que hemos hecho aquí en Perú a nivel de gestión de aguas es hemos caminado bastante, pero sigo siendo limitado, ¿no? O sea, yo recuerdo en el curso de Gerens que tomé, que es esto precisamente, el de gestión del agua, a escuchar a uno de los instructores que nos decía, por favor, si ustedes tienen plata y pueden poner una estación hidrométrica o meteorológica en sus operaciones, pónganlo. Yo trabajo en Senami, me avisan y yo los ayudo a cómo ponerlo esto dentro de la red nacional de estaciones. Entonces, ¿tenemos deficiencias de colecta de información? Muchas. Por esas deficiencias de colecta de información, en ocasiones, por ejemplo, la huella hídrica no nos ha reflejado lo que está pasando, también sucede. Eso es, Flora, no sé si te responde a eso para darle paso a Carlos. Sí, perfecto, gracias. Carlos, adelante. Sí, bueno, yo levanté la mano antes de la intervención de Flora y aprovechando este tema de la integración de datos, comentar, ¿no?, que la Ley de Recursos Hídricos establece la creación del Sistema Nacional de Información de Recursos Hídricos, en donde además de las entidades públicas bien conocidas como Senami, la ANA, se abre el marco legal para que las empresas privadas también puedan aportar a esta gran base de datos, ¿no? Como lo señala Manuel, sí hay tal vez camino por recorrer sobre la calidad, sobre el control de la calidad de los datos y sobre la colecta de los datos, ¿no? Porque pese a las buenas voluntades que sí siempre se encuentran, nos queda todavía camino ahí para integrar todas estas estaciones que en el sector privado también se manejan y que muy bien podrían ayudar a entender la hidrología de las unidades hidrográficas. Y mi pregunta era sobre el tema de esta mirada transversal al interno de las unidades operativas. Si bien es cierto, hay áreas en donde recaen estas tareas, ¿crees que o has visto dentro de tu experiencia algún mecanismo que permita generar una mejor articulación dentro de las diferentes oficinas de las unidades mineras para mejorar una visión más integral, diría yo, redundando de la mirada del agua en la empresa, tal vez alguna política, alguna directiva que obligue, ¿no?, tanto al área de aguas y relaves, gestión ambiental, derechos y permisos, sentarse y coordinar sobre qué datos necesitan, cuáles no? ¿O crees que eso podría ayudar tal vez a mejorar esa mirada más completa? Gracias. Gracias, Carlos. En experiencia, lo que mejor ha funcionado es tener un comité de gestión del agua o un comité del agua, donde a través de periodos ya definidos se puedan reunir, no sé, por ejemplo, digamos, una vez a la semana, una vez al mes. Recuerdo que en el último evento, en el evento del niño, cuando Kuczynski era presidente, y esta foto creo que fue el 2017, 2018, no recuerdo con año, esta foto de la gente en Piura, de una persona
con un cisne flotando para rescatar, eso sí lo tengo grabado, pero no el año. Nosotros tuvimos que trabajar en una operación porque nos impactó fuerte la época de lluvias. Y sabíamos cuáles eran nuestras deficiencias en ese momento en el tema de gestión del agua. Y nos sentábamos todos los días, durante los meses de lluvia, todos los días, y mucho tiempo después dijimos que jugábamos a ser dioses, por una razón simple. Veíamos las predicciones de precipitaciones que sacaba Cenami, lo contrastábamos con los de la NOAA, y luego otra página web más que estaba por ahí. Veíamos los registros de precipitación que teníamos y empezábamos a generarnos ventanas para poder gestionar el agua dentro de la operación, que de verdad era, en ocasiones, cuando las precipitaciones eran muy intensas, se convertían en casi inmanejables. Entonces, ¿y esto qué nos sirvió? O sea, tener un comité de aguas. Ya la gente de logística sabía cómo nos podían ayudar. Recuerdo que las vías de acceso se bloqueaban. Ellos ya sabían cómo llevarnos equipamiento, o nos decían, oye, por si acaso, en tal sitio puedes traer esto, ¿no? La gente de logística sabe que es logística y eso es su core business, es hacer la operación, ¿no? Lo mismo pasaba con la gente de permisos, ¿no? Permisos, oye, necesitamos hacer esto. Mira, vamos a hacer esto de esta manera, o legal nos daba algunas ideas. Entonces, y al final, cuando terminó la temporada de lluvias, todo el evento del Niño, yo recuerdo que la reflexión final de nuestro gerente de operaciones en ese momento fue que habíamos jugado a ser dioses con información que proporcionaban. Entonces, estas combinaciones son buenas, y las guías del ICCM son las que también ayudan a mirar, a darle una visión de esta transversalidad del agua y de estas mesas de diálogo que debemos tener internas, ¿no? Primero conversemos al interno, tengamos un sistema que nos ayude a gestionar el agua adecuadamente al interno, y luego podremos salir a hablar dentro de la cuenca, ¿no? Porque, por ejemplo, en Chile, la zona norte de Chile, ustedes saben, ahí están los del desierto de Atacama, y no voy a contarles más geografía porque lo saben. Las lluvias son muy pocas, la gente siempre está peleando por el recurso, ¿no? En Chile, contrario a lo que pasa en Perú, hay propiedad sobre el recurso agua, entonces hay empresas que venden, y hay todo un sistema de gestión. Y en el sur de Chile tienes en la época de lluvias, en la época del invierno tienes lluvias que inundan ciudades, nieve, y gestionar todo esto se les hace complicado. Pero ahí está. Si tú me preguntas, Carlos, yo te diría que pensar en un comité de gestión de aguas, donde se sienten todos, sin excepción, todos. Aquí no hay los de servicios generales no tienen nada que ver, porque también servicios generales va a tener que ver cuando tengamos que hacer quizá alguna descarga no controlada debido a que nuestro sistema ya no puede seguir procesando. Todos tenemos que estar metidos dentro de este proceso. No sé si eso responde tu consulta, Carlos. Sí, gracias, Fernando. Okay. Vamos a mirar un poco ahora de esta visión transversal en la gestión del agua, un poco la adaptación y mitigación al cambio climático. Primero hay que pensar que esta adaptación y mitigación al cambio climático es un proceso que, dependiendo de dónde estás, en qué parte del mundo estás, puede ser muy violento o puede ser muy imperceptible. Por ejemplo, hay lugares en el Perú donde conozco gente que no cree que existe el cambio climático, hay gente que sí cree el cambio climático. La gente de la selva generalmente me decían que el cambio climático era un cuento, mientras que en el callejón de Huayla son fieles creyentes porque están perdiendo glaciares. Dentro de esta visión del cambio climático, lo que nosotros tenemos que hacer es un trabajo de adaptación y mitigación. Ahí estaban esto de las tecnologías verdes, eventos extremos, pero tenemos
que tener una idea de entender la cuenca. Y acá sí es un trabajo ya no dentro de la organización, dentro de la unidad minera, sino tenemos que echarle un ojo fuera de la unidad minera. Ahí tenemos que entender, por ejemplo, cómo son los periodos de retorno de las lluvias extremas, un niño cómo nos impacta, una niña cómo nos impacta. Podemos estar frente a una escasez de agua, una aridez. Aquí hay técnicas de estimaciones, modelamientos, y esto es un trabajo muy, muy complicado porque hay que generalmente contratar especialistas y hay que tener para entender estos eventos extremos, ¿no? En líneas generales hay que entender estos eventos. Y en esos eventos extremos necesitamos datos de calidad, necesitamos entender cómo es el impacto de la niña, el niño dentro de la operación. ¿Qué nos puede dar? O sea, no vaya a suceder lo que les estaba comentando en el ejemplo anterior. Hay escasez en la cuenca, pero le voy a tomar el agua al vecino del costado, pero la población se va a quedar sin abastecimiento. Acá sí es una visión conjunta, acá necesitamos mirarnos todos en la cuenca, cómo estamos interviniendo la cuenca, cómo la estamos gestionando y cómo estamos trabajando estos temas a nivel de la autoridad. Para eso, por ejemplo, formar parte de los consejos de cuenca, hay una percepción general y que eso es una pérdida de tiempo. Contrariamente a esa percepción y a esos comentarios que yo he escuchado, yo creo que es una ganancia para todos. Pero lo que sucede es que hay que empezar ahí a meterle un poco más de punche técnico, ¿no? O sea, si bien es cierto, la cuenca tiene muchos votos de agricultores, pero también tienen que entender ellos que hay temas técnicos no se votan, ¿no? O sea, yo no voy a votar qué quiero, una inundación o quiero una sequía. Eso no se vota, eso se produce. Es un ciclo natural y entender esos procesos naturales son elementos importantes que tenemos que ver. Desde este entendimiento a nivel de los eventos extremos, cómo lo llevamos a nuestra cuenca, cómo lo implementamos, es ahí el reto que tenemos. Y otro segundo reto en adaptación y mitigación al cambio climático son los famosos cierres de operaciones mineras. Ahí hay un montón de técnicas, por ejemplo, para gestionar un dato de cambio climático, dependiendo del escenario que tú quieras, de un punto a otro. El downscaling es lo más común para mirar el cierre para trasladar un dato de un punto muy regional, porque a un punto muy pequeño, eso puede traer muchas implicancias en temas de costos de construcción, de cierre de la operación. Entonces, desde ahora tenemos que pensar cómo va a ser nuestro cierre de minas para que al final no sea costoso o no haya, como en algún momento me comentaron en Canadá, ¿no? Oye, ¿sabes qué? Es tan caro cerrar una mina, perdón, que es mejor que lo mantengamos operativa, no importa con el número mínimo y reducido de trabajadores que deba tener. Entonces, aquí hay un reto y hay un trabajo que todavía, creo yo, no lo hemos empezado. Si bien es cierto, por ejemplo, las áreas de responsabilidad, de sostenibilidad, lo tienen incorporado esto, lo han incorporado, desde mi perspectiva, creo que es lo mejor que se ha hecho como un riesgo de garantizar la continuidad del negocio. Porque ahí sí ya, esto es una visión un poco más metida. ¿Qué va a pasar si empezamos a tener problemas con lo que está sucediendo? Finalmente, la sostenibilidad minera del agua, hay que entenderla desde mi punto de vista, desde la gestión transversal. Esta gestión transversal tiene que tener un soporte en un sistema de gestión del agua. Luego tenemos que incorporar la huella hídrica. Esta huella hídrica nos va a ayudar, si bien es cierto, ahí todavía hay bastante trabajo por hacer, pese a que ya hay una norma, hay un estándar, pero la huella hídrica nos va a ayudar a entendernos cómo nos vemos nosotros, o sea, un poco cuál es nuestro impacto de la gestión transversal del agua en el recurso hídrico,
Y luego tenemos que mirar la huella de carbono. Esto por los temas de las emisiones, esto nos ayuda mucho en los temas de gestión. Y finalmente tenemos que pensar en las funciones del agua, las funciones culturales, sociales, ecológicas, ambientales, económicas. Todos estos elementos los tenemos que tener muy presente al momento de pensar en una gestión sostenible del agua. Entonces, yo creo que la sostenibilidad o la gestión sostenible del agua en una operación minera, ahorita en la situación que estamos, es seguramente y por ahora el peldaño al que debemos aspirar llegar todos con lo que nosotros estamos trabajando. No sé si tienen alguna consulta, yo creo que me quedaría hasta ahí y espero que les haya interesado. Laura, ¿estás en mute? Sí. Manuel, una pregunta. En términos de la huella hídrica, ¿ese es un valor que tenemos algún rango de referencia en algunas industrias, en algunos sectores? ¿Cuándo es más o menos aceptable? ¿Por dónde está lo normal, entre comillas? ¿No? Porque sí entiendo que la huella hídrica dependerá del tamaño de una operación. ¿Se ha medido? ¿Eso todavía está por medirse? ¿Cómo? Se han hecho mediciones, y se han hecho un montón de mediciones. Algunas son... Hay mucha dispersión en los datos. Y uno de los elementos que, por ejemplo, comenta mucho la Fundación Chile es que esta variabilidad tiene mucho que ver con la calidad de los datos y los registros que se tienen. Entonces, otra vez volvemos como al, no sé si el huevo o la gallina, ¿no? ¿Qué es lo más importante? Tener datos bien preparados, bien trabajados y consistentes, robustos, para tener datos que nos ayuden a medir un poco los impactos que generamos con la huella hídrica. Mi experiencia, yo creo que sí. Corporativamente, en alguna empresa que yo estuve, en dos concretamente, y son diferentes, una de oil and gas y otra en minería, ellos, por ejemplo, trabajaban mucho huella hídrica. Y nosotros acá en Perú decidimos no hacerle caso a la huella hídrica, sino decidimos hacer un sistema de gestión del agua, ¿no? Esa vez tenía una visión más reducida del tema y lo veíamos solo los de operaciones con el liderazgo ambiental. Y cuando llegaron las auditorías corporativas, fuimos, y esto justamente también lo que Carlos preguntaba en algún momento, en Perú, esta empresa minera tenía 5 operaciones en ese momento. Y éramos la única que había logrado pasar toda la auditoría corporativa de gestión del agua libres, sin tener claramente qué era la huella hídrica en ese momento, porque estaba en un proceso recién de elaborarse, de sistematizarse, pero lo teníamos todo a partir de un sistema de gestión. Entonces, la huella hídrica no debe ser, desde mi punto de vista, del inicio, debe ser como al final de nuestro proceso. Es hacia donde deberíamos apuntar para tener una mejor visión de nuestra gestión. Ok, gracias, Manuel. Parece que no hay nadie más que desee hacer algunas preguntas. En todo caso, invitaría a quienes están aquí dos cosas. Una, si pueden poner de repente qué funciones realizan en su empresa, ¿no? En respecto al tema del agua. ¿Sí? ¿Podrían compartir ese dato, por favor? Quienes están aquí en la pantalla, en la sala, Carlos, Alejandro, Jimmy, Luis, Pedro, etcétera. Me gustaría que pudieran decirnos esto, sí, en qué área trabajan respecto al agua. Y hago esta pregunta para que podamos también nosotros saber si alguno de ustedes va a ir a estudiar el programa con nosotros, entender un poco la perspectiva, las preocupaciones que tiene, ¿no? Porque como han podido ver quienes llegaron un poco más temprano, en el folleto están los módulos, los 10 módulos que vamos a trabajar los temas del agua, desde el marco legal hasta el tema del agua en las operaciones, en los proyectos mismos, y el tema de, digamos, del agua ya
ligado a la transformación digital. Ok, Carlos dice que es consultor independiente en temas de gestión de recursos hídricos. Muy bien, gracias, Carlos. Ahí en la sala de control, en el control, ¿podremos pasar la encuesta? Ok. En todo caso, les pasaremos la encuesta a quienes han llegado a escuchar esta charla. ¿Sí? ¿Sí? ¿Quién está en control? ¿Alex? Ok, gracias, Jimmy. En proyectos de consultoría, balance del agua. Ajá, todos están trabajando en balance del agua. Entonces, es una, digamos, una audiencia muy clara, muy directa para atender toda esta problemática de la gestión transversal del agua en la operación minera. Manuel, en todo caso, para ir cerrando, esta gestión transversal del agua, ¿tú dirías que existe en un X% de la empresa minera o todas todavía están trabajando como de manera separada? Si es que eso es posible. No, yo creo que ya esta es una tendencia que están empezando a implementarse en algunos casos por iniciativa propia y en otros a la fuerza, ¿no? Porque se han dado cuenta realmente que tiene ventajas desde el punto de vista económico y también tiene ventajas reputacionales dentro de las organizaciones. Ya el solo hecho que, por ejemplo, hace en el 2015 las guías del ICCN eran así como, wow, lo último, lo nuevo. Ahora ya es común escuchar hablar en todas las organizaciones, ICCN, la guía. Entonces, ya hay un discurso que se ha incorporado en nuestro lenguaje, que es gestión del agua. En algunos casos, esta transversalidad la miran más o menos dependiendo de las organizaciones. Ahí sí la transversalidad es un tema que hay que trabajarlo. Y desde mi punto de vista es porque lo que tenemos a veces son ingenieros que están muy dedicados a la producción, a la extracción o a la construcción, y lo que sí como país nos hace falta, y en general las industrias extractivas nos hace falta gestores de gestión del agua. Entonces yo creo que tener este espacio que genera Jerez para llevar ese diplomado es una buena oportunidad. O sea, y lo digo como exalumno y lo digo como una persona que mira el tema ya varios años. Entonces esto tenemos que tenerlo, esto es lo que nos falta y es hacia donde estamos trabajando. Okay, muchísimas gracias, Manuel, por tus palabras tan convincentes, porque realmente el programa es realmente bueno, ¿no? Y lo que lo diga alguien que ha llevado el programa, tiene mucho, digamos, es muy cierto, ¿no? Para que, digamos, escuchar la voz de alguien, de un consumidor, un usuario del servicio. Muchísimas gracias a todos por su interés en participar en esta tarde en este tema tan importante de los recursos hídricos, ¿no? Sobre todo en esos momentos en que el mundo experimenta tantos cambios, no solo en los temas políticos, sociales, sino también en esos temas ambientales ligados también al cambio climático. Muchas gracias a todos por su atención. Nos vemos en una próxima oportunidad. Gracias a todos. Buenas noches.